Bueno, ahora vamos a hablar específicamente sobre el modelo de referencia OSI, que está propuesta o que fue propuesto, ¿no?, por la eh, organización, por la ISO, ¿no?, la Organización eh, de Estandarización Internacional, ¿no? Esta organización eh, propuso este modelo de referencia OSI para estandarizar y normar todas las redes de ordenadores, ¿no? Este modelo presenta 7 capas, ¿no? El modelo que propuso esta organización ha sido 7 capas, entre ellas, además de ello, tecnologías y protocolos de red, ¿no? Entonces no olvidemos que, como hemos hablado anteriormente, que los organismos de estandarización, específicamente la organización ISO, ¿no?, que normó o definió el modelo de referencia OSI, de manera general los organismos debemos acordarnos que ellos van a ser los encargados, ¿no?, de desarrollar, definir y promover todo tipo de estándares, ¿no?, para las redes, ¿no?, de comunicación. Entonces, estas tecnologías y protocolos de red se especifican, o vamos a hallar especificaciones técnicas para cada capa, ¿no?, dividiendo, como hemos hablado anteriormente, dividiendo la complejidad o reduciendo la complejidad, dividiendo las tareas en subtareas, donde cada capa se va a preocupar mediante las normas que propone, en este caso la ISO a través del modelo OSI, cómo se van a manejar los protocolos de comunicación, etcétera, ¿no? Asegurando más que todo estos 3 principios que hemos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, el modelo OSI va a estar compuesto por 7 niveles, entre ellos cada nivel agrupará una serie de protocolos, ¿no?, necesarios para lograr la comunicación, y se han establecido ciertos principios para estas 7 capas, estos 7 niveles, ¿no? Esos principios los tenemos acá escritos. El primero: una capa se creará en situaciones en las que se requiera un nivel diferente de abstracción, pensando más que todo en la actualización o modificación de cierta capa o de cierto protocolo ubicado en alguna capa. Eso más que todo a medida que van evolucionando las redes. Segundo principio: cada capa deberá realizar una función bien definida. Esto a cargo de los grupos de trabajo, organismos de estandarización, que van a regular y encargarse de este tipo de tareas. Tercer principio: la función que realiza cada capa deberá seleccionarse tomando en cuenta la minimización de flujo de información a través de las interfaces, ¿no? Interfaces que van a ser el punto donde se van a comunicar capas adyacentes entre sí, ¿no?, capas vecinas, ¿no? Cuarto principio: el número de capas será suficientemente grande como para que funciones diferentes no estén en la misma capa, y suficientemente pequeño para que la arquitectura no sea difícil de manejar. Esto en relación a lo que hemos estado hablando vastamente, ¿no?, en la división de las tareas, en la subdivisión de las tareas, donde cada capa se va a preocupar por atender sus propias operaciones, sus propios servicios, ¿no?, y a su vez prestando servicios a la capa inferior o superior, o a la capa adyacente que tenga, dependiendo el nivel, ¿no? Entonces, algo que
agregar acá, podríamos decir, es que ¿por qué lo llamamos modelo de referencia OSI? Más que todo porque la iniciativa propuesta por esta organización ISO al proponer este modelo OSI, pues ha sido más que todo una definición teórica, ¿no? Ha servido como un marco de referencia para estudiar más que todo las redes reales, ¿no? Por eso es que se denomina modelo de referencia, ¿sí, no? Partiendo desde esta estructura, de esta arquitectura a nivel de capas, ¿no? Podemos ver entonces que las capas se van a agrupar, como hemos venido hablando también en la terminología, capas superiores y capas inferiores, ¿no? Las capas inferiores van a proveer servicios de transporte de las capas superiores, ¿no? Van a atender problemas como errores tal vez en los sistemas de transmisión, ¿no? Pensando en la capa 1 física, búsqueda de rutas convenientes, pensando en la capa 3 de red, ¿no? Forma de acceder al medio de red, pensando en la capa 2 enlace de datos, etcétera, ¿no? Y las capas superiores, pues su misión básica es de dar servicios al usuario, o más que toda la aplicación del usuario, también brindando, o mejor dicho, confiando en los servicios que van a obtener de las capas inferiores, ¿no? Entonces, el objetivo principal, básicamente, de todo este modelo OSI es el desarrollo de protocolos para crear redes internacionales, ¿no? Que fueron propuestas, ¿no? Para regular y solucionar y dar como alternativa esos problemas que estábamos mencionando anteriormente, ¿no? En base a la necesidad de estandarización. Pero sucede que algunos protocolos de este modelo de referencia sí se llegaron a implementar, sí se llegaron a desarrollar, y algunos otros quedaron solamente definidos de forma teórica, ¿no? Entonces tenemos una ilustración, un diagrama de lo que sería el modelo de referencia OSI, ¿no? Donde podemos ver las 7 capas ilustradas, ¿no? Dividiendo las funciones de red en cada uno de esos 7 niveles, ¿no? Cada uno con responsabilidades, tareas específicas y una comunicación entre capas adyacentes, ¿no? Que ya hemos repetido varias veces, ¿no? Entonces, la capa 7, la capa aplicación, la capa superior, la primera capa superior, se va a encargar básicamente de interactuar con los programas o directamente con las aplicaciones del usuario que se van a usar en la red. La capa 6, la capa de presentación, se va a encargar de dar formato a los datos, ¿no? Para las aplicaciones. La capa 5, capa sesión, va a gestionar las conexiones y los diálogos entre las aplicaciones que se van a usar. La capa 4, capa de transporte, van a proporcionar una transferencia de datos fiable de extremo a extremo entre los sistemas, ¿no? entre los hosts, ¿no? También aprovechando la ilustración, ¿no? La capa 3 de red se va a encargar de el enrutamiento de los paquetes a través de la red. La capa enlace de datos, la capa número 2, se va a encargar del control de acceso al medio físico, al medio de comunicación, y se va a encargar de detectar y corregir los errores que puedan suceder durante la transmisión, ¿no? Por último, la capa 1, la capa inferior de toda esta pila de capas, va a definir las características físicas de la conexión, ¿no? Es decir, del medio físico que se esté usando para la transmisión de los datos, ¿no? Entonces, vamos a
podemos observar que cada capa va a tener una unidad de datos de protocolo de aplicación, unidad de datos de protocolo de la capa presentación, una unidad de datos de protocolo de la capa sesión, una unidad de datos de protocolo de la capa transporte, también llamados, aquí vamos a denominarlo y de aquí en adelante, obviamente lo vamos a llamar o bien segmento o bien datagrama para estudios posteriores. La unidad de datos de protocolo para la capa de red, vamos a denominarlo a partir de ahora paquete. La unidad de datos de protocolo para la capa de enlace, vamos a denominarlo trama. Y por último, para la capa física, pues vamos a denominar un bloque de bits, ¿no? O los bits. Entonces, nosotros podemos observar aquí como un ejemplo, una ilustración de cómo sería la transmisión de un dato originado en el host A y cómo el bloque de datos originados por la capa aplicación, es decir, el mensaje, la capa aplicación va a añadir una cabecera a los datos del usuario y toda esta conjunción de bloque de datos se llamaría la unidad de datos de protocolos de la capa de aplicación, ¿no? Esto inmediatamente, luego de ser procesado, es enviado a la capa adyacente, en este caso la capa 6, de tal manera que se va a encapsular y se va a enviar, y es aquí donde la capa presentación va a añadir su cabecera y en conjunción con los bloques recibidos, con el bloque de datos recibidos de la capa de aplicación, vendría a ser la unidad de datos de protocolo de presentación, ¿no? Y así sucesivamente se van transmitiendo hasta llegar a la capa física donde se van a todo este bloque de datos que se están encapsulando al paso de cada capa, se van a transmitir físicamente a nivel de bits, ¿no? En el camino pueden encontrarse no directamente el destino, pueden encontrarse con dispositivos intermedios, dispositivos de red encargados de enrutar o conmutar los múltiples paquetes que puedan haberse originado o fragmentado del dato o del mensaje original. Estos dispositivos intermediarios pueden ser routers, pueden ser enrutadores, pueden ser conmutadores, etcétera, ¿no? Estos dispositivos no van a trabajar a nivel de todas las capas, pueden trabajar a nivel de hasta la capa 3, capa 2, eso también lo vamos a estudiar más adelante, ¿no? Entonces van a estar limitados, ¿no? A medida que van a llegar o hasta llegar al destino, en donde va a suceder el proceso inverso del que sucedió en el encapsulamiento en el origen, ¿no? En el destino va a suceder el proceso de desencapsulamiento, donde se van a dejar desencapsular y dejar de lado las cabeceras y pasar la carga útil o la unidad de datos correspondiente a cada capa. Basta así a llegar a desencapsular solo el mensaje original que le va a servir a la aplicación de usuario destino, ¿no? Entonces, de esa manera se va a estructurar el modelo de referencia OSI, ¿no?